Va. Ok, bueno, mi papá, público, mi papá era antes policía, municipal. Entonces dice él que él cuando entró de policía, lo mandaron aquí por cerca de donde vivimos, a un módulo que está cerca de donde vivimos. Entonces dice que él cuando entró ahí, unos policías le decían que se quedara en la cama y ellos no se quedaban en la cama. Ellos se iban a quedar en el escritorio, a otros lados, pero ellos no se quedaban ahí en el dormitorio. Que ellos decían, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué a mí me están dando la cama? Sí, pues mi papá era un policía, pues raso, ¿no? En ese entonces acababa de entrar y pues ellos ya tenían su rango, ¿no? Sus años y todo. Entonces, pues dice mi papá que él se iba a acostar a la cama. Entonces dice que pues ya llegó la noche y él dice, pues me voy a acostar. Era una litera. Y que al principio dijo, pues me voy a subir arriba por si alguien quiere dormirse abajo. Pues está vacío, ¿no? Está desocupado. Y dice que él cuando se subió arriba pues se quedó dormido, pues no estaba acostumbrado a las desveladas, ¿no? Y dice que empezó a sentir cómo le empezaron a empujar el colchón de abajo hacia arriba. Y que él dijo, ay, de seguro esos me están haciendo maldad, por eso querían que me viniera a dormir. Y que él se asomó hacia abajo pues para decirle que dejaran de molestarlo, ¿no? Y que no había nadie. Y que él dijo, ay, de seguro andan ahí escondidos. Pues mi papá no imaginaba otra cosa, ¿no? Y entonces que se vuelve a dormir y volvió a sentir lo mismo. Y que dijo, pues ya no, ya basta, ¿no? Y que se asomó rápidamente, pues antes de que se escondiera según él, y que no vio nada. Dijo, bueno, ya agarró y se bajó, mejor a dormir en la parte de abajo. Y en eso dice que sintió como un cuerpo, un alma o algo así, no sé cómo podría decirlo, se le subió encima del cuerpo y empezó a ahogarse, a sentirse muy pesado y que él se empezó a espantar y quería moverse y no podía. Entonces, que él como pudo empezó a hacer fuerzas, empezó a querer gritar y como pudo se levantó, se sentó. Pues él volteó a ver a todos lados y no había nadie, ¿no? Pero pues él no sabía en ese entonces nada paranormal, o sea, no se imaginaba que hubiera algo así o le pasara algo paranormal, pensaba que eran sus compañeros, ¿no? Que le estaban jugando bromas o algo así. Entonces dice él que volvió a acostarse y ya no se quiso dormir, quiso hacerse el dormido para ver qué pasaba, ¿no? O sea, quién era de todos sus compañeros, sino que dice él que él sintió clarito que se sentó alguien en los pies, ahí en la cama donde están sus pies de él, se sentó alguien. Y que le empezó a dar él un poco de miedo, ¿no? Dijo, ay, pero pues si no es nadie, no hay nadie en que, por cómo es de que se siente que alguien está ahí sentado. Entonces, que mi papá no quiso levantarse ni quiso ver qué era, que en eso empezó a sentir paz, tranquilidad, como si nada existiera, y se quedó profundamente dormido hasta que sus compañeros lo fueron a despertar y que le dijeron, ya, dice, te toca relevar. Y que le dijo, ah, sí. Y que mi papá se quedó así, ¿no? No dijo nada, no les comentó nada. Pero después uno de sus compañeros pues le dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal descansaste bien? Pero que él veía que los que pues tenían que irse a dormir no se iban a meter ahí al dormitorio, que todos iban mejor a otro lado, pero al dormitorio nunca se iban a meter. Entonces que le dijo, no, pues sí, sí dormí bien. Y dice, ¿a poco sí dormiste bien? Que le empezaban a hacer como que burla, ¿no? Y que ella dice, ¿a poco no sentiste nada? Y que mi papá pues decía, pues, ¿qué voy a sentir o qué?
Pero pues mi papá sabía lo que le había pasado, pero no quería decirles, ¿no? Sin estar seguro que pues ellos supieran algo, porque pues decía, ¿y qué tal? Y yo les decía y se burlaban de mí, sino que ya después se quedó así, ¿no? Y después con el tiempo, pues él tampoco ya luego no quería irse a dormir al dormitorio, él mejor prefería quedarse en guardia, y que después le empezaron a decir que pues sí había sentido este que lo movían, que se le subía al muerto y todo eso. Entonces dice que pues animó y les contó, no, pues sí, dice, me subí arriba, dice, en la cama de arriba, pues si alguien se quería dormir abajo, dice, me empezaron a aventar el colchón, y se hacer maldades, dice, sentía cómo me aventaban el colchón, cómo me aventaban la cobija, dice, yo pensé que eran ustedes, y ya después pues me bajé abajo, y ahí fue cuando sentí que se me subió pues el que dicen el muerto, dice, y sentía que me ahogaba y no podía respirar hasta que me pude sentar, dice, hice todo lo posible para poderme despertar y sentar, y de repente pues ya no quise dormir, dice, y se sentó alguien en mis pies y sentí una profunda tranquilidad, una paz, como si nada existiera, que me quedé dormido. Y que entonces uno de ellos le empezó a contar que eran tres policías que trabajaban ahí en ese módulo, y que ahí cerca había una cantina, y que en esa cantina pues antes los policías acostumbraban pues a irse y todo eso. Entonces dicen que se fue uno ahí y tuvo problemas con alguien, y pues le habló a su compañero y su compañero acudió, ¿no? Entonces que empezó la balacera, empezó el desorden y pues los mataron. Y entonces dicen que el tercero fue a ver porque no regresaban. No regresaban, no contestaban los radios, no sabían nada de ellos. Y que pues que los habían matado. En esa riña los habían matado. Entonces dice que a partir de ahí, esos tres movimientos, uno, que mi papá le decía que uno te hacía maldades jugando así, te quitaba la almohada, te quitaba la cobija, cositas así, que era, pues le decían el juguetón, ¿no? Pero el otro dicen que era el que era malo, el que pues se te subía y como que quería adueñarse de tu cuerpo y no te dejaba. Y ese era el segundo, y el tercero era el que era amable, tranquilo, el que te daba tanta paz que hacía que te durmieras profundamente. Pero ahí entre todos los policías pues decían que eran las tres almas de los policías que habían fallecido en esa riña. Entonces dice mi papá que mandaban a compañeros a acompañarlos a ellos, y que nadie podía estarse ahí, que nadie quería, todos pedían su cambio, todos. Y no, la verdad, desde que mi papá se jubiló solamente habían dos policías, uno que relevaba a mi papá y mi papá, solamente ellos dos, porque dice mi papá que solamente ellos dos eran los únicos que soportaban todo lo que hacían esas tres almas. De ahí en fuera no había nadie. Después cuando se jubiló el otro señor, mi papá ya no tuvo relevo. Le mandaron uno, le mandaron otro y otro, hasta que ya no tuvo. Él solito iba a trabajar y descansaba, y ya no había policía en el otro turno. Entonces que mi papá pues les preguntaba, y ellos decían, no, es que se siente bien feo, es que te espanta bien feo, es que se te sube el muerto. No, dice, para eso mejor, no, dice, mejor me voy a otro lado. Entonces mi papá se jubiló, y ya nadie mandaban, porque yo veía que sí habían policías, pero no duraban. Hasta que por fin se quedó solito el módulo. Se quedó, sin mentirles, como unos 3, 4 años abandonado el módulo.
no había policía, nada. De hecho ya bandidos, bueno, todo lo, lo vandalizaron, lo pintaron, rompieron los vidrios, se metían, o sea, quedó abandonado por completamente hasta hace como un año que lo remodelaron. La verdad lo cambiaron por completo, le pusieron otras cosas, o sea, ahorita es otro módulo y ahorita pues ya lo hicieron como que un lugar donde están muchos policías, o sea, ahí van, creo, pasan su lista y de ahí los mandan a sus lugares, los designan, vaya. Pero pues imagínense tantos años solo abandonado porque estas almas siguen ahí y aún no sabemos si sigan ahí todavía. Pero pues como ven la historia de mi papá.